Bueno, pues en primero que nada tengan un buen día o buenas tardes o buenas noches, depende de qué hora vean este vídeo. Pero pues bueno, en el trabajo de hoy se ha sido encargado por el ingeniero Zabaleta de la Facultad de Ingeniería Mecánica, pues nos ha dejado de tarea resumir un video que se titula La ley de inducción de Faraday. Básicamente tengo mi libreto porque ya he resumido eso, así que pues eso. Como temas principales que nos dejó fue cómo una corriente genera campo magnético, cómo un campo magnético genera corriente y el principio de funcionamiento del generador y principio de funcionamiento de un motor eléctrico. Estas tres cuestiones nos las vamos a replantear ya al final del vídeo. Primero vamos a hablar de el resumen como tal. Mostramos en el video que el profesor en cuestión hace un embobinado, bueno, mejor dicho, ya tenía preparado un embobinado que había comprado, porque dicho embobinado ya venía con su propia resistencia de tienda, ¿no? Y pues dicho embobinado, teníamos al lado suyo un imán, y el embobinado estaba conectado a un galvanómetro, el cual sirve para medir la intensidad de corriente eléctrica, ¿ok? El embobinado básicamente háganse de cuenta que es esto, es una circunferencia hecha por cobre, y el imán pues básicamente tiene su polo negativo y su polo positivo, norte-sur, tenemos ahí, y vemos que al estar conectado el embobinado al galvanómetro, acercamos el imán y se va a empezar a mover las líneas del galvanómetro. Todo esto tiene su explicación, la cual pues ahora voy a hablar. Teniendo la pregunta de si una corriente eléctrica produce circulación de campo magnético, ¿será que un campo magnético produce corriente eléctrica? Para ello observamos ese experimento del video, que ya les comenté todo lo que sucede. Siendo este resultado de la aguja que se mueve del galvanómetro, pues básicamente las líneas de campo eléctrico, que no podemos observar nosotros a simple vista, ¿no? Sin embargo, si le colocamos limadura de hierro al imán, pues básicamente el cómo se forma la limadura de hierro por sus costados vendría siendo el campo eléctrico del imán, no confundir con el campo eléctrico que se genera por la bobina. Ok, con estas líneas de campo eléctrico que tenemos por el imán, pues entonces son las líneas de la superficie. Lo colocamos en el interior del bobinado, logramos observar que la velocidad a la que se mueve el imán con respecto a la línea, disculpen, la palabra correcta sería al parámetro que nos indica el galvanómetro. Se mueve respecto... Disculpen, me olvidé las palabras, disculpen. Ahí está. Directamente proporcional, se mueve directamente proporcional al movimiento que le hacemos con el imán. Si nosotros nos acercamos, pues la flechita se va a mover para el otro lado. Y si nosotros lo alejamos, la flechita va a regresar a su punto, y si lo alejamos un poquito cerca, pues se va a ir al punto contrario, ¿no? Con esto ya podemos deducir que necesitamos de un movimiento para que se produzcan las líneas de campo. ¿Ok? Entonces luego nos cuestiona a nosotros mismos, ¿cómo se produce una corriente eléctrica? Ok, la corriente eléctrica, pues básicamente agarramos una fuente de alimentación y lo conectamos a un voltaje. Nos estaba mostrando un transformador, que pues básicamente 12 voltios, ¿no? Conectándolo a un embobinado generando la corriente eléctrica existiendo la FEM. Pero esto sucede cuando tenemos un transformador o una fuente, ¿no? Sin embargo, aquí no hay fuente. Aquí tenemos que es el imán el que hace el trabajo de generar el campo eléctrico, ¿no? A esto se le conoce como la FEM inducida. Aquí es cuando nosotros entramos a ver lo que viene siendo la FEM inducida, ¿no? Y la FEM inducida, pues tiene mucho que ver con lo que viene siendo la ley de Faraday. Y con la ley de Faraday, pues termina apareciendo sí o sí la ley de Lenz. ¿Ok? Teniendo en cuenta que la variación del flujo de área de la bobina inducirá una FEM, siendo la FEM una circulación de campo eléctrico dentro del embobinado,
el cual se data por la fórmula de Fm va a ser igual a la integral de la superficie de la inducida por E por la diferencial de línea, ¿no? Dicho campo moverá electrones donde la resistencia del material nos quiere decir que tendremos una corriente. Dicha corriente, dicha resistencia y dicho campo que se genera, todo eso va a ser inducido. Cabe aclarar. Ambas serán inducidas, sin embargo, a la vez se oponen. ¿A qué se refiere con esto de que a la vez se oponen? Normalmente no lo vamos a ver, pero básicamente, si tú a una fe inducida, a una circunferencia, una bobina, tú le pones las líneas de campo eléctrico, si entran, siempre se va a oponer, y si se opone, entonces básicamente va a salir, ¿no? Y al salir, ¿qué te está queriendo decir? De que la línea, en vez de ser para abajo, así, que vaya en sentido antihorario, va a ir pues en sentido horario, si es que me logro entender. Ok, teniendo todo esto, comprendemos que el campo magnético que observamos en el experimento del vídeo no será el del imán, sino pues será su propio campo magnético del embobinado. ¿Por qué se refiere a esto? Supongamos que este es el imán, ¿no? Este es el imán. El imán genera su propio campo magnético. Sin embargo, tú al acercar a una bobina que pues básicamente es un montón de enredos de cable de cobre, este campo se va a generar aquí adentro. Pero el campo que se está midiendo, pues básicamente es lo que genera la bobina. Entonces, la ley de Faraday con Lenz, que la corriente circula de forma que se opone, como acabo de decir, obteniendo una fe inducida que pues va en el sentido contrario. El flujo disminuye cuando las líneas de campo se alejan y pasa lo contrario, ya que cuando se acercan, pues el flujo aumenta, ¿no? Como conclusión tenemos que la fe inducida es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia con el tiempo y el flujo de campo que atraviesa el área que encierra a la espira. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo concretamente la ley de Lenz. La fe inducida como campo y corriente circulan en el embobinado oponiéndose a la variación del campo magnético que lo produce. Esto data como Fe va a ser igual al diferencial sobre el diferencial de tiempo por el campo magnético. Siendo proporcional al número de vueltas de la espira, o sea que más espiras, va a tener más campo magnético. Teniendo que la fe inducida será igual a menos el número de vueltas del embobinado por la razón del cambio de flujo magnético en el tiempo. Teniendo aquí esta formulita que es muy importante, que la vamos a usar en el segundo problema, el cual es la fe inducida va a ser igual a menos n por el diferencial del campo sobre el diferencial de t, ¿ok? Del flujo magnético en el tiempo. Ahora sí voy a achicar esto un poco. Y... ay, qué tonto. Bueno, ahora sí, vamos a achicarle. Y voy a colocar ahora los problemas que pues... a ver, dispositivo de captura de ventana. A ver. ¿Fotos? ¿Se ve? No se ve. Bueno, voy a poner aquí con el OBS para que le dé una captura de pantalla para que se pueda observar todo. Ahí vamos a achicar. Ahí lo colocamos. Bajo esto se ve mi cara. Y ok. Ahí tenemos el primer problema que viene siendo este. El problema pues básicamente es un problema como para que tú pues puedas comprender mejor lo que es todo esto de la fe inducida, la ley de Lenz y la ley de Faraday. El problema nos dice que la intensidad disminuye con el tiempo y que, ojo, básicamente hay dos circunferencias, ¿no? Disminuye con el tiempo la que está por fuera. Desde aquí ya te puedes imaginar cuál es la respuesta, que aquí está marcada, pero tú ya mismo te puedes imaginar. Si yo te llevo diciendo que se va a poner siempre, pues por lógica, el sentido de lo que aquí es horario, pues va a ser en el sentido de las manecillas del reloj, como se puede observar ahí. Pues bueno, es solamente un problema para comprenderlo, pero este problema para mí es el que importa más.
El problema pues nos da esto que es una circunferencia, una bobina, tomarlo como si fuera una bobina, en la que tenemos un radio de 4 centímetros. Dicho radio de 4 centímetros lo transformamos a 0.04 metros para el sistema internacional. Tiene 500 vueltas, tiene una AB que es igual a 0,012 T más 3 por 10 a la menos 5 T a la 4. Y tenemos una resistencia de 600 ohmios. Nos piden la fe inducida y la corriente inducida. Ok, para la fe inducida ya tenemos la fórmula, esto es lo que les mencioné, esta formulita. Entonces lo que yo he hecho acá va a ser primero calcular el flujo magnético. El flujo magnético, que es ese O de B, que pueden ver ahí, pues es igual a, si es que tuviéramos el área de la superficie, pues lo hubiéramos calculado así, ¿no? Si es que tuviéramos tiempo, si es que tuviéramos el tiempo, porque ahí dice diferencial de segundos, diferencial de tiempo. Si es que lo tuviéramos, se hubiera podido calcular simple. Pero pues no se pudo. Entonces, vamos a trabajar con el área, porque eso sí nos dan el radio. Y una circunferencia ya sabemos que es pi por r al cuadrado. Pero nosotros aquí hemos hecho primero una pequeña conclusión, en la que la línea de B va a ser igual a la línea de N. Entonces, como va a ser igual, pues no importa mucho la multiplicación. Por multiplicación de vectores ya sabemos que si van a la misma línea, V por 1, lo mismo es. O sea, V por N va a ser igual que V por 1. Lo cual nos va a quedar que B por A, que va a ser el área, que ya la tenemos ahí, como les dije, pi por r al cuadrado. Entonces, de aquí vamos a reemplazar datos. Para reemplazar el flujo magnético, lo cual va a ser pi por r al cuadrado, que es el área, por el B. El B ya nos dan el dato, que es 0.012 T más 3 por 10 a la menos 5 T a la 4. Derivando respecto a T por esto de acá, por la diferencial de flujo magnético, del flujo magnético sobre el tiempo, ya sabemos que la derivación es solamente quitarle un exponente y ya está. Así que si aquí le quitamos acá pasa para nada. Acá quitamos el 4, multiplicamos por toda esta expresión, 3 por 10 a la menos 5 y queda en 3. Resolvemos todo esto reemplazando lo que viene siendo el radio, que vendría siendo 0.04 al cuadrado, y nos va a quedar en 0,00014. Este 0,014 ahora lo vamos a multiplicar por menos n. ¿Por qué por menos n? Por esta formulita, porque básicamente ya hemos calculado esta parte, toda esta parte, y ahora vamos a calcular esta parte, menos n. Calculamos eso y pues ya, más simple. Nos va a quedar en 0,07 voltios, o lo mismo que decir que menos 67,86 milivoltios, o menos 67,86 por 10 a la menos 3. Lo mismo es. Ahora, tenemos la otra parte, que acuérdense que nos pedía, calcula la corriente inducida. Para la corriente inducida, nosotros vamos a calcular, pues, corriente inducida, intensidad de corriente inducida, eso es la I, va a ser igual a la fe inducida sobre la resistencia. La fe inducida ya la tenemos, 67,86, como les dije, microvoltios. Y como es microvoltios, ¿qué digo? Milivoltios. Como es milivoltios, va a ser 10 a la menos 3. Divides entre 600 y pues aquí nos da el dato. 113,1 por 10 a la menos 6 amperios. Recuerden que siempre la intensidad de corriente se da en amperios. Lo mismo que decir el 10 a la menos 6 como microamperios. 113,1 microamperios. Y ahora el profesor nos planteaba, el profesor del video, nos planteaba una última cuestión. ¿Hacia dónde va la línea? Bueno, como ya les dije, siempre se va a poner, esta es la línea que se opone, esta es la línea que sale, entonces la línea va a ir en el sentido, pues, horario. Y ahora para complementar esto, voy a cerrar esto de acá, ahí estamos, cerrado, y ahora voy a agrandar esto de acá, plácata, chavos, ya está. Para complementar esto, tenemos que responder las cuestiones iniciales. ¿Una corriente eléctrica puede generar campo magnético? Bueno, pues ya lo hemos visto en el video. Una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor genera un campo magnético alrededor del conductor. El conductor ya sabemos cuál es, el material del cual está hecho la bobina, que es cobre. La siguiente pregunta era, ¿un campo magnético
puede generar una corriente eléctrica. Así, ¿no? Claro, un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Pues ya lo hemos visto con la ley de Faraday. Así que sí, induce una corriente eléctrica. No es lo mismo que decir que lo va a generar, sino que la induce, como lo hemos visto el imán con la bobina. Y para finalizar, nos decían la última cuestión, principio de funcionamiento del generador con respecto al principio de funcionamiento del motor. Básicamente tenemos que como igualarlas, ¿no? Entonces un generador convierte energía mecánica en energía eléctrica mediante la inducción electromagnética, como ya lo hemos visto. Inducción electromagnética, el imán, el generador, que viene siendo la bobina. Mientras que un motor convierte energía eléctrica en energía mecánica, o utilizando la fuerza generada por campos magnéticos. De esa forma se relaciona. Y pues bueno, eso es toda la tarea que me habían dejado. Disculpen por no ponerme un poco más acá, es que no veo. Así que pues eso sería toda la tarea que viene siendo, ¿no? Gracias, ojalá les haya gustado el vídeo y nada más.